El vino está presente en los rituales judíos más importantes. Por otra parte, la historia judía está repleta de situaciones trágicas provocadas por el alcohol. Entonces, ¿se pueden congeniar estos dos extremos? ¿La Torá tiene una postura clara al respecto? ¿Es verdad que el Talmud nos obliga a emborracharnos? De estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berim, y aquí sí comenzamos entonces el episodio número 21. Y vamos a empezar con una parábola de un rab conocido, quizás no por el nombre, pero sí por su seudónimo. Él se llamaba Rabbi Yaakov Krantz y es conocido como el Magid Midubna. Es un rab que vivió hace unos 200 años y ya falleció hace un poquito más de 200 años y cotemporáneo del Gaón de Vilna. Ajá. Y también de, bueno, de Mendelssohn cuando empezó la escala. De hecho, apuntar que Mendelssohn le decía que era el Esopo judío, como el griego Okay. de las fábulas. Y este hombre siempre tenía una fábula para todo. Y una vez le preguntaron, ¿cómo hace para tener una fábula para todo? Dijo, te voy a responder con una fábula. Y así respondió que había un hombre caminando por el bosque y de repente encontró un árbol y vio que en el árbol había un blanco del tiro al blanco, los círculos del tiro al blanco, y una flecha justo en el centro del blanco. Y siguió caminando, encuentra otro árbol y de vuelta otro blanco y una flecha al medio. Y de repente se levanta la vista y ve que están llenos de árboles y todos con flechas clavadas justo en el medio. Dice, acá vive Robin Hood. Claro. Dice, ¿quién será el hombre que hace esto? Entonces se puso a investigar, a indagar hasta que encontró un hombre y dice, ¿usted es el que hace esto? Sí. Dice, ¿podría darme una demostración? Que es impresionante lo que hace. Dice, ¿cómo no? Y se agarró un árbol que estaba vacío. El hombre agarra su arco y su flecha, apunta al árbol, dispara, clava la flecha, y después va con su tachito de pintura y alrededor dibuja el blanco, y así quedaba que la flecha estaba siempre puesta en el medio. Entonces, cuando uno quiere hablar de judaísmo, muchas veces pasa que la gente busca justificar su opinión en el judaísmo. Y al ser el judaísmo tan rico no es cierto. Tan rico en pruebas y en historias y en mensajes, de repente uno puede justificar lo que quiere, a favor, en contra, y eso lo vemos en demasía con respecto al vino. Porque tenemos, como dijimos en la apertura, cosas a favor, cosas en contra. Entonces es interesante encontrar una profundidad clara y no decir, ¿sabes qué? El que es borracho y agarra todas las que son sí y dice, el vino está muy bien. El que dice que es abstemio dice, agarro todas las no y digo que no. Entonces, justamente la idea es entender qué quiere el judaísmo de nosotros y no seguir la Torah de nosotros y no necesariamente imponer nuestra opinión. Entonces hay que arrancar diciendo que obviamente hay dos aspectos del vino. Por un lado, cuestiones que tienen que ver, como hablábamos antes, en todos los rituales importantes de la vida judía, en el Kiddush, en la Abdalá cuando termina el Shabbat, se cierra el Shabbat, vos ayúdame con los términos. Kiddush Abdalá, en el Brit Milá, en la circuncisión, en el casamiento, en los Nisuim, en los hechos básicos de la vida siempre hay un Kiddush y además siempre eleva la situación el Kiddush, digamos. Hay cuestiones, por ejemplo, que son mitzvot o preceptos que son de la Torá, los cuales los jajamim, los sabios, le agregaron hacerlo con vino, a pesar de que, por ejemplo, el Birkat Hamazon, cuando la bendición después de comer pan, después del jajamim agregaron hacerlo sobre el vino, y vemos que elevan o le dan una importancia especial a todos los rituales importantes. Por otra parte, como decíamos al principio, nadie va a discutir que ser una persona que está ebria es algo negativo, y hay muchas situaciones que quizá vamos a ir desandando a lo largo de este episodio que fueron muy negativas. Entonces están los dos aspectos y obviamente vamos a tener que encontrar cómo analizar cuál es el rol del vino dentro de la vida judía. Así es. Y vamos a empezar con lo que sería el orden más o menos cronológico de las situaciones que la Torah cuenta. La primera tiene su origen en el texto de la Torah, pero está explayada en el Talmud, que es y se refiere al padre de la humanidad. La humanidad tiene para la Torah dos padres, que es el primero es Adán Arishon, el primer hombre que la Torah cuenta, y el segundo es Noah, cuando está el diluvio universal y vuelve a ser el segundo padre de la humanidad. Y vamos a ver que los dos tropezaron con el tema del vino. En Noah está muy explícito, ya lo vamos a contar, pero en Adán Rishon está más sutil el tema, y es en base al análisis del Talmud. La Torah cuenta que fueron creados en el paraíso, el primer hombre, la primera mujer, y recibieron una mitzvah sola, un solo precepto: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del Etzadat. Y el Talmud, de repente, desmenuzando la situación y ver qué fruto comieron, una de las opiniones que el Talmud trae... Sí, perdón, que en el imaginario cultural es la manzanita. No estábamos hablando de ninguna manzana, o al menos no es mencionada la manzana. De hecho, es la famosa, yo siempre digo, es la mora Yoyana que contó que era una manzana y nos quedó en jardín así. Hasta Steve Jobs se quedó y hizo mucha plata con eso. También, con la manzana mordida. Pero interesante que estaba buscando y parece que el origen de la manzana, aparte de ciertas confusiones, hablando de una traducción del latín, donde malum es malo, y también hay una palabra que es manzana, que es muy parecida, y dicen que por ahí vino el error. El fruto malo, el fruto prohibido, terminó en algún momento derivando en manzana. Queda para
para otro podcast Sí. especial sobre el tema, que es interesante. Paréntesis, interesante también que justo el símbolo del teléfono sea la manzanita, ¿no? Pero bueno, esto también ve a otro lado. Es verdad. Entonces, una opinión del Talmud dice que fue la vid, el fruto de la vid, o sea, lo que Adama Rishon consumió y su esposa Javá consumieron y trajeron la desgracia, primera desgracia a la humanidad, que fue fallar con la orden que les dio Dios, fue la uva. Sí. Al punto que la Gemara dice, Rabbi Meir dice que no hay cosa que traiga desgracia al mundo más grande que el vino. O sea, que el vino es su fuente de desgracias. Y dice Rabbi Yehuda Barilai, también dice la misma en la Gemara, analizando la situación, dice, este fruto trajo la muerte al mundo. Por eso debe ser, dice, ¿qué fruto es? Pues está analizando un montón de situaciones. Sí. Dice, seguro que es la uva, porque la uva con el alcohol trae muerte, trae situaciones no agradables, entonces seguramente ese fruto fue el que consumió Adán Martín. Sí. Igual es buenísimo echarle la culpa al fruto y no a la persona, pero bueno. También, seguro. Muy bien, la segunda borrachera. La segunda borrachera tiene que ver con Noah. De hecho, lo primero que hace Noah cuando baja del arca es plantar un fruto, hizo también, hizo ofrendas y también plantó plantó un árbol de una vid, y después hizo vino, y se emborrachó. Tal cual. Y ocurrió toda la situación con los hijos, una desgracia. Sí. Pero vemos, como decía recién, las dos situaciones en donde en el inicio de la humanidad el primer gran tropiezo tiene que ver con el vid, con el vino. Sobre esto de nuevo hay un midrash muy lindo, que es el midrash Tanjumá, que se le atribuye a Tanjuma Baraba del año 350 de la era común. Históricamente se encontraron escritos hasta el 850, o sea, todavía hay 500 años para seguir retrocediendo. Pero él dice que hay una historia interesante, que saben que el midrash es un complemento de la Torá. Sí. Pues son historias que pueden haber ocurrido o no, simplemente vienen a aportar cierto grado de información para aprender una enseñanza, un aprendizaje. Y cuenta que el Satán vio que Noah, de hecho Noah es muy criticado porque lo primero que planta al salir del arca es vino. O sea, empezar por el trigo, empezar por la cebada, empezar por lo que es más nutritivo. Él arrancó por el vino, parte fue la desolación que vio del mundo, tenía que olvidar ahogar sus penas y arrancó por el vino. Y viene el Satán, cuenta el Midrash, que dice, Noah, ¿vos querés vino rápido? Yo tengo una receta espectacular para que el vino salga rápido, porque no vas a estar esperando ahora 3 años a que salga la vid y después hacer el vino, esperar que fermente. O sea, estaba desesperado por emborracharse y esperar 4 o 5 años no era la solución. También el Satán dice, tengo una receta mágica para que... Se me ocurren muchos chistes, pero no al lugar. No al lugar. Sí. El Satán dice, tengo una receta mágica para que salga rápido. Dice, ¿cómo es? Dice Noah, vamos a regar la planta con sangre de animales. Dice, la forma que salga rápido. Dice, ¿cómo funciona? Tenemos que agarrar un cordero, le dice Satán, un león, un cerdo y un mono, matarlos y con su sangre regar la planta. Primero que entendamos que el Midrash es un Midrash porque Noah tenía solo 2 leones, claro, así que si mataba un león... Vale la pena matar al león quedaba para hacer sin especie. Entonces Noah dice que el Midrash cuenta que le tiraron la sangre del cordero, del león y del cerdo y del mono, y así salió rápido la vida. Claro. Dice que desde ahí es el efecto que causa el vino en la persona. Uno lo toma siendo como un corderito, una persona mansa que empieza a tomar vino. Está bueno. Después se siente fuerte como un león, después de un poquito más de vino. Sigue tomando y ya cae como en la desgracia del cerdo, de ya descontrol y suciedad y quizás hasta vomitar. Y por último el mono, ya está saltando por sobre las sillas y no se encuentra a sí mismo, ya pierde todo control. Así que es un Midrash lindo que nos cuenta las etapas del vino y la precaución que hay que tener para ir pasando de etapas. Sí, o sea, por ahora estamos viendo una cuestión que aparentemente es negativa, pero vamos, enseguida viene la parte positiva. De vuelta, tal vez el modo más fácil de comprender la función del vino tiene que ver como cualquier herramienta. El vino está a disposición de la persona, como vamos a hablar enseguida, y el uso que uno hace de esto. Seguro. De hecho, el tercer ejemplo que la Torá da es un ejemplo de homenaje. La semana pasada hablamos de las guerras, y hablamos de cuando Abraham, el primer patriarca judío, fue a la guerra y venció y salió victorioso. Él vuelve de la guerra triunfante y lo sale a recibir Malquitzedek Melech Shalem. El Malquitzedek, un rey de la ciudad. Uno de los reyes que estaba... Una autoridad, en realidad era un Cohen, un sacerdote, y lo recibe y lo homenajea. ¿Y cómo lo homenajea? Uno piensa, bueno, que era una cena con, no sé, un cordero, caviar. No, dice que sacó pan y vino. O sea, la forma de homenajear al victorioso, a la persona que lo salvó de la opresión de los ejércitos enemigos, fue con el pan y el vino. O sea, el pan, que es la fuente del sustento, sabemos como el alimento universal. El alimento universal, y vino, en vez de pan y agua, pan y vino. El vino es la forma de honrar. Entonces vamos a un tercer ejemplo donde la Torá se hace ambigua ya, no era todo malo con el vino, sino que se usa para algo bueno. Claro, después viene Abraham, seguimos con Lot. Lot quedó como,
el sumum de la borrachera. De hecho, existe un término que es shikor kelot, ¿sí? Es Tal estar cual, tal borracho cual. como Lot. Eso, es un nivel de inconsciencia ya donde uno pierde el control de sus Claro. acciones. La situación de Lot con las hijas. Tal O cual, tal sea, cual. Hubo un incesto provocado por el vino. Entonces, demuestran como que la persona que va cae en esas situaciones porque no tiene ningún control, ninguna conciencia de lo que está sucediendo. Y eso fue lo que pasó con Lot. Entonces, de vuelta otro ejemplo a tal negativo. punto que es un término alágico. O sea, Sí, según tal cual. la ley judía considera que cuando uno llega a un nivel que tiene el nivel de borrachera como el que llegó Lot, está como prácticamente inimputable. Es tal cual. Esa es la definición legal. Está inimputable por llegar a eso. Porque vamos a ver que situaciones intermedias donde uno está un poquito alcoholizado, pero puede dirigirse a un rey, puede hablar de forma Sí. fluida. Lot ya sería el límite de la inconsciencia. Mm. También otra buena ejemplo del vino es cuando Jacob va a ser bendecido por su padre Isaac. El padre le dice que para bendecir tiene que estar tiene que tener una situación placentera. Entonces le pide que le cocine una comida rica. Esa Claro. comida rica se acompañó con vino. Isaac le sirve, a Jacob le sirve a Isaac. ¿La El, comida el, no venía con vino? sí, le Entonces, sirve bien. mira, ¿Eh? no recordaba. Así es, Ok. así es. Está también, estamos salteando quizás el de Los Ángeles y Abraham, que también fueron homenajeados y agasajados por Abraham. Pero hay muchos escenarios donde aparece el vino. Estoy acordándome también en los hijos de Aarón a Cohen. Primero que nada, que está prohibido para realizar los servicios en el Mishkan en su momento, los servicios de los sacerdotes, haber bebido vino, que al día de hoy tiene que ver también con el tema de la tefilá, Birkat Kohanim, etc. Pero una de las explicaciones de que la muerte de Nadab y Abiú, Los hijos de Aarón, los hijos de sí, Aarón, fue porque ofrecieron un servicio habiendo bebido antes, seguro. que también nos advierte el tema de estar conscientes a la hora de realizar ciertos actos. Sí. Bueno, forma parte de toda la historia de la Torá, viene acompañada con la figura del alcohol o del vino. No me gusta decir alcohol, porque el alcohol es otra cosa. El vino es una bebida especial que se eleva por el resto de las bebidas. De hecho, el ejemplo más simple, ya entrando un poco en alajá, es que por lo general cuando alguien hace jugo de algo, supongamos que alguien hace un jugo de naranja, la bendición que tiene que ser por la naranja tiene que ser la naranja por el Priaetz, El fruto y del claro, el árbol. fruto del árbol. Y cuando genera un líquido, ahí creo que esa justo me metió en un tema de discusión, pero vamos a decir que es Sheakol. Pues, siempre como que se baja un nivel de la braja, Sí. excepto con el vino. Si el vino se eleva, en lugar de tener una bendición especial, en lugar de decir la bendición por la uva, tiene una bendición que es más importante, que es la bendición del vino especialmente para ella. Tal cual. Es la única fruta que logra eso, que Claro, logra que su producto sea más importante que el fruto en sí. claro. De hecho, una situación más de la Torá para contarla también. Yosef va a la cárcel y toda su salvación de Yosef, que termina siendo la salvación del pueblo de Israel en Egipto, surge del ministro de la bebida de Paró. Sarah Mashkin. Tanto la desgracia como la posterior salvación. De hecho, el ministro va a la cárcel porque Paró encuentra una mosca en la copa de vino, entonces lo manda a la cárcel, y de esa cárcel conoce a Yosef, que estaba ya preso, y termina Yosef cayendo en el puesto de virrey de Egipto, gracias a toda la situación que se dio provocada por el vino también. Así que vemos que sigue cumpliendo un rol muy importante. En la Gemara ya ni hablar cuando habla de Besamachta Bejageja, hay una mitzvah de alegrarse en las fiestas. Rabbi Yehuda ben Betera dice, cuando había Beit HaMikdash, la alegría era el corbán, era un asado familiar, todos comiendo carne, contentos. Pero hoy en día que ya no hay Beit HaMikdash, ¿dónde está la alegría? La alegría está en el vino, en Carne y compartir. vino. Si carne y vino, la Gemara trae vino solo, pero hoy en día la halajá queda que carne y vino, la combinación. Entonces, ¿por qué? Porque justamente vemos que es una situación de aporte de alegría. A tal punto que tal vez en Shabbat no hay una obligación, porque no hay una obligación de estar contento, estar alegre, estar feliz. Pero en Yom Tov sí es una obligación de tomar vino. Sí, Tal cual, para que provoque ese efecto de alegría. sí. Y bueno, llegado ya quizás el tema del momento, por quien lo está escuchando en vivo y quien no, sepa que también está la fiesta de Purim, donde la fiesta de Purim, el vino se convierte en uno de los protagonistas de la fiesta, primero por su historia y después por su alajá, por sus costumbres prácticas. La historia, ¿por qué? Porque Megilat Esther, toda la historia Constantemente. de Esther, que es la historia del pueblo judío cautivo primero en Asiria, después en Persia, y cómo quieren ser exterminados por el malvado Amán y cómo son salvados, siempre se va dando que todas estas situaciones se dan con vino. Sí. Arranca la historia con el tema del banquete, el famoso banquete Claro, persa. se llama banquete de vino, es interesante, el Sí, mishte. eso, Mishte Un Sheliach. banquete de vino que está constantemente presente en la historia. Primero, claro, como decía recién, iba a ser el rey Hashverosh, iba a ser un banquete que invitó a todos los presentes, y ahí
no puede llegar no quiero meterme en la historia de Puri en particular, pero digamos, la reina Vashti no va porque No accede. no Sí. acata la orden del rey, la matan a Vashti, entonces te queda vacante el lugar de la reina, sí. Entonces empezamos a buscar a alguien que ocupe su lugar. Sí, y ese banquete primero, que fueron 180 días, el pueblo persa de por sí era un pueblo muy materialista, era muy de satisfacer sus instintos básicos. Imagínense, el banquete duró 180 días. Un día uno va a una fiesta de 10, 12 horas y ya no sabe cuándo va a terminar esto, quiero que termine. En ese momento los banquetes eran como después fueron los romanos, eran todo el día tomar y tomar y tomar hasta el vómito, hasta no aguantar más, pero después de vomitar, para volver a arrancar, tal cual, era constantemente, sabría que ver cómo quedaban los hígados de esa época, ¿no? La cirrosis. No vivían tanto igual. Pobres por eso quizás. Bueno, entonces, después también la salvación surge, saltando toda la historia para quien quiera pueden profundizar en la historia de Esther, pero de repente también la salvación se da cuando Esther invita de vuelta al rey y al ministro a tomar vino otra vez, y es 3 días de banquete de vino, hasta que ahí surge la situación que se descubre el plan malvado y por qué era la intención y quién era el culpable. Entonces, la Megilá de vuelta, en la misma Megilá, en la misma historia, tenemos el vino como problema, como desencadenador del problema, y el vino como también parte de la solución. Claro. Está bien. Lo que genera los problemas y lo que los soluciona es el vino. Sí, sí. Y no fue dicho por nosotros, estamos citando a Homero, un gran, claro, un gran pensador. Un gran pensador griego. Muy bien. Muy bien, entonces... Perdón, te saltaste, no quiero dejar de pasar, que mencionamos quizá un poco por arriba el tema del Talmud, pero el Talmud está lleno de frases como prácticamente para hacer eslogan del vino, ¿sí? Que no se dice un cántico sino con el vino, que el vino trae siempre simjá, que el vino fue hecho para... Ahí es un poco más discutible el tema de si es que el vino fue también para ¿cómo se dice? Lenajem, como consolar sí. a aquel que está en duelo. Incluso trae recetas de ese tipo del Talmud cuando habla de que había un castigo de pena de muerte, antes se emborrachaba a la persona para usarlo como anestésico también, como que jugaba un rol muy importante en el caso de tanto de consuelo físico como consuelo ya biológico de la situación que el amedrentamiento, la anestesia que causa el vino. Bueno, llegando al vino, el tema de quizás su esencia, y vamos a explicar primero sus aspectos positivos y después entender cuándo hay que poner las trabas y frenar, porque a veces no todo es color de rosas, y si tenemos, como dijimos antes, situaciones a favor, situaciones en contra, es porque hay momentos que son correctos y momentos que no lo son. Entonces, el vino tiene un efecto que es la enseñanza más profunda del vino, es cómo desarrolla el interior de la persona. Claro. El judaísmo busca siempre desarrollar lo que uno tiene adentro. Ahí, no sé si a vos te gustan las gematriot, yo no soy muy fanático de las gematriot. La gematriot es como según el valor numérico de las letras, digamos, conectarlas tal vez con otro significado. El valor numérico de la palabra yain, que es vino, es igual al de la palabra sod, que es... secreto, sí, algo lo que está oculto. Generalmente se refiere al sod como la parte oculta. Y justamente, y por eso se conecta mucho. Hay una frase muy conocida, ¿sí? ¿Sí? Cuando una vez que ingresa el vino en la persona, sale lo que está oculto. Seguro. Y ahí ya entramos no tanto en lo del vino, sino que lo que cada uno de nosotros tiene en su interior, que es tal vez lo que estabas refiriendo ahora. Es como echarle la culpa al vino, cuando ves al borracho que está diciendo pavadas y se le echa la culpa al vino, no, pará. Si hubiera tenido algo que decir interesante, cuando hubiera ingresado al vino, lo que va a salir va a ser algo interesante, algo elevado. Seguro. Que eso es donde juega el rol del vino, que, como decías, saca a la luz aquello que está en el interior de la persona. Sí, y nos enseña también que tenemos que desarrollarnos como personas. De hecho, si uno ve el mundo animal, cualquier criatura nace en forma de que se puede abastecer solo sus necesidades. Nace una jirafa, cae de arriba de la panza de la mamá, y de repente ya camina, ella come, y al rato ya está viviendo una vida bastante autónoma. No así el ser humano, que nace como un bebé, y si los padres no lo cuidan, el bebé no sobrevive a esa situación. El vino es lo mismo, el vino nace de la uva siendo jugo de uva, no es vino todavía ni siquiera. Hace falta que madure, o sea que el vino muestra cómo sacamos lo que tenemos adentro y cómo hace falta desarrollar eso que tenemos adentro. Entonces, como enseñanza para la vida es eso, el vino es como el ser humano, el vino viene a decir que tenés una obligación de, como dijiste vos, que la parte interna esté desarrollada, y además que hay que desarrollarla, que tenemos que desarrollarla para lograr ser vino, para lograr ser lo que podemos ser en nuestra potencia. Y así llegamos quizás a una de las mitzvot más interesantes, que de hecho agradecemos todas las preguntas que estuvieron llegando, porque avisamos este capítulo por primera vez, este episodio por primera vez, adelantamos el tema y pedimos que la gente nos haga llegar sus consultas. Ahora vamos a entrar en las preguntas. Sí, nos llegaron bastantes consultas, nos llegaron algunas consultas, no sé si
Bastantes, pero Bastante, bueno, sí, bastantes, queda bien. bastante, nos llegan Cientos bastante, de sí. miles de preguntas nos han llegado y tuvimos que elegir un par. Tal cual, tal cual. Y la verdad es que una de las preguntas que llegó fue, bueno, vamos a contar ¿Vas a rápido entrar a las la preguntas mitzvah de Purim cortitas, por o...? eso vamos a empezarlas con las cortitas y después, Ok. preguntas cortitas que nos llegaron es cómo hace el vino kosher, que es interesante porque hoy en día quizás uno quiere comer kosher fuera de Israel, lo más fácil es comer fruta y verdura, pero vino en sí, a pesar de que sea algo completamente orgánico y natural, también tiene un sistema de procesamiento que tiene que ser hecho por judíos, al ser algo que consideramos como ritual, buscamos que también su producción sea hecha por gente que pertenezca a la colectividad y lo hagan con ciertos cuidados para que Sí. el mantener esa santidad, se puede decir, o esa aptitud o ese potencial que tiene el vino. Tal vez para ver algo que es más fácil de cuidar, hay una distinción muy básica que tiene que ver con el vino que está pasteurizado y aquel que no lo está. Aquel que no está pasteurizado es más difícil De cuidar, de tener tal cual. cuidados que aquel que está pasteurizado. Esta pregunta la hizo, bueno, Carpo de Buenos Aires, para que sepan. Gracias El por la carpo. pregunta, el Carpo. Uno preguntó también si no hay vino en Shabbat que se hace, y la verdad que el vino se trata de que siempre haya, pero si no hay se puede reemplazar con la Claro, jalá. seguramente la pregunta es para hacer kiddush, ¿sí? Eso, para hacer Porque kiddush en Shabbat usa la jalá. Nos preguntó una se puede persona, ser también sirvo de Jamar Medina, ¿sí? Que esto entra la bebida, una bebida local. sí, al mediodía sí, a la noche tiene que Ah, ser vino. ok. Bueno, nos llegó una pregunta de Colombia también sobre el tema ya Inés, justamente que es lo que dijimos, que el vino que tiene que ser cuidado y no fue cuidado. ¿Qué se hace? En la época que había idolatría y el vino podía haber sido usado para idolatría, el vino se descartaba. Hoy en día que la idolatría casi no existe, hay, pero no es la fuerza que tenía Sí. antes. Ese vino se puede regalar a otra persona que no judío que lo quiera consumir, se le da el vino, o botella cerrada, si es un poquito uno lo descarta, pero si es una cantidad importante uno lo puede regalar. Y la última pregunta, que es la que ya nos lleva a este pie, que es el final del capítulo, ya con que lo vamos a cerrar, fue de Seba de Salta. Ok, De, recorrimos bastante, ¿sí? recordemos, sí, Buenos Aires, Salta, Salta y Colombia. Colombia, que no tengo la ciudad exacta donde fue la pregunta, que nos pregunta sobre Purim y la borrachera de Purim, que es lo que vamos a hablar ahora. Claro. Es una mitzvah de las más raras de la Torah. Perdón, y que tiene que ver mucho con, esto lo que lo experimenté acá, dónde uno está viviendo y cuál es la postura de las colectividades al respecto. Porque obviamente hay, como siempre, cualquier festividad o cualquier manifestación hacia afuera, depende del lugar donde está. Tal vez uno en Israel es como, bueno, igual somos como, tenemos una posición más dominante y uno puede hacer lo que quiere, y en otros países uno tiene que tener más cuidado respecto de cómo celebra las cuestiones. Sí, ¿y cuál es la mitzvah entonces que no la mencionamos? Dice la Gemara en Megilá Mirá, 7, después lo trae el Shulchan Aruch, que es el código de ley judía. Debe la persona embriagarse en Purim hasta perder el discernimiento entre maldito Amán y bendito Mordejai. un paréntesis, ahí la Gemara trae una situación bastante complicada, porque Robe, ¿sí? Uno de los sabios del Talmud, dice esta frase, y hubo una situación con Rabbi Zeira, en la cual festejaron, y bueno, uno de Se ellos descontroló la sí, se situación. descontroló la situación, murió Rabbi Zeira, y sí, estoy diciendo, no sé, Rabbi Zeira era el que moría, y que después fue revivido, etc. Y el otro dice, bueno, ¿por qué no vamos a festejar de vuelta? No, la última vez no la pasé No tan me bien. sale tan bien. ¿Por qué menciono esto? Porque en base a esto, muchas veces ocurre. Primero traen la ley y después aparece una acción o una historia que refleja el impacto de la ley. Sí. Y en base a esta historia hay quienes discuten, no, justamente lo que aprendemos de acá, que no hay que emborracharse, porque fíjate que esta historia parece que alguien mató a otro. Sí. Pero bueno. Bueno, sí, de hecho, ¿cómo se cumple esta mitzvah? Primero que es una advertencia que siempre va acompañada de esta mitzvah que la traen los grandes legisladores, que es cuando algo te va a hacer mal, o vas a hacer mal a otros, o vas a perder el control. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque si bien el judaísmo en esta mitzvah quiere que sintamos un poquito, y un día al año, porque tampoco es todo el año, es solamente un día específico, es el día de Purim, beber un poquito de más, tiene que ser con la intención correcta, tiene que ser una persona que sepa que no va a terminar siendo transgrediendo, ya sea con el compañero, como el caso de Rabzeira y Robe, que, bueno, se faltaron un poquito de más el respeto, o a los demás, o a las mitzvot. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa advertencia donde, entonces, ¿cómo se cumple esta mitzvah a nivel técnico? Después vamos a analizar la esencia, pero a nivel técnico hay varias opiniones. Gente que dice, ¿sabes qué? Con que no llegues a hacer la gemataría de maldito Amán y bendito Mordejai, o sea, no estés en la cabeza tan lúcida como para hacer una suma de las 3 cifras en forma ágil, ya es suficiente para cumplir la Sí, mitzvah. para mucha gente tomando un café con leche tampoco. Ya sabes, cumple con la misma. Depende de qué. Sí. Bueno, entonces, después, otra opción dice, ¿sabes qué? Toma un poquito Un más, poquito más, un más de lo poco normal. más de siempre, tal cual. Si vos tomás todas las comidas un vaso de vino,
toma dos, no tomas ninguno, toma un vaso. Mm. Como que aumentes un poquito esa situación de esa algarabía, esa alegría que te causa, ya es suficiente. Ya la opinión del Ramá quizás es la más conocida y quizás Más conservadora. la más conservadora, pero también es interesante conocerla y saberla porque es una forma de llegar. Dice, ¿cómo llegó a la inconsciencia? Dice, la Gemara dice que te es inconsciente. Y no llega a la inconsciencia, pero tampoco falta de respeto, tampoco perder los estribos. Entonces, como que es ambiguo. Entonces Ramá dice, ¿sabes qué? Toma un poquito de más. Si vos tomás una copa, toma dos, tomás cero, toma una. Y después, antes que termine el día de Purim, anda a No descansar. dormir, sí. Durmiendo estás inconsciente. Fue producto del vino, que también ha pasado en la Ayuda. Meguilá, como el vino provocaba estas cosas. Dormiste, estás inconsciente, cumpliste con todas las opiniones y no hay una. No llegamos a transgredir. Ahora, para entender esta mitzvah en sí, después, ¿cómo lo hacemos cada uno en la práctica? De vuelta, tomen estas advertencias, el beber es perjudicial para la salud, como que cada Sí. uno tenga sus advertencias. Interesante, hay una discusión, ya que estamos hablando de esto, alágica, sea la decisión que vayan a tomar, que vayan a beber. Tal vez hacer hincapié en que, según muchísimas opiniones, es importante que sea vino. Porque muchos dicen, Sí. bueno, hay que emborracharse. Primero que nada agarran esta, bueno, la fiesta en la que hay que emborracharse. Sí. Bueno, no es solo, eso no es lo único que ocurre en Purim, pero ya que uno va a decidir tomar más de lo que Perdón, ni es. siquiera lo principal tampoco, Claro. porque las 4 mitzvotes. Ah, sí. No, si ya decide uno beber, elegir vino, porque muchas veces alguien que se elige, bueno, voy a tomar, no sé, cerveza, arak, o lo que cada uno desee, hay muchos que opinan que tiene que ser específicamente con el vino. De hecho, el vino fue lo que hizo que estos milagros ocurran, estos milagros ocultos, ¿sí? Se El desencadena en la Mishte de historia. Yain siempre se presenta con un banquete de vino. Entonces, si bien es cierto que uno puede cumplir, de vuelta, hay muchas opiniones que uno cumple con la mitzvah ya emborrachándose o embriagándose, hay quienes opinan que tiene que ser específicamente con vino. Así es. Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este concepto? O sea, siempre el judaísmo habla de la conciencia, del desarrollo, del entendimiento, del estudio. Entonces, de repente viene y, ¿sabes qué? Apagar la cabeza, cerrarlo, como que algo parece hacer mucho ruido en esta mitzvah. Y esto lo desarrollan varias personas, pero me gusta mucho cómo lo desarrolla Rabhaim Shmulevitz, que él habla que la capacidad intelectual, que es nuestra gran herramienta, somos el pueblo del libro, el pueblo del estudio, de apegarnos a Dios, en cierto momento el vínculo tiene que ser tan profundo que supere las trabas que la mente pone. O sea, una pareja está unida y se quieren y primero de forma racional, mira, esta chica me conviene, este chico me parece atractivo y cada uno empieza a ver sus egoísmos y sus deseos y sus voluntades, cómo se conllevan, como sus objetivos de vida, pero en un momento esa unión se hace tal que supera esa lógica. Entonces de repente, ¿sabes qué? No puedo, me dormir toda la noche, quédate vos con el nene, o te pido un favor y lo haces, o situaciones donde el amor ya supera toda barrera intelectual. Entonces, Purim, un día al año, buscamos que ese apego con lo espiritual, ese apego con Dios, con las enseñanzas que Dios nos da, trasciendan incluso la barrera de lo emocional, la barrera de lo intelectual, perdón. Porque, como en el famoso la entrega de la Torah fue Naase Benishma, haremos y entenderemos. No entiendo, pero primero entiendo, Claro. primero sé, ¿qué me quieres vender? Porque quiero saber de qué se trata antes de firmar un cheque en blanco. Y el pueblo de Israel en ese momento tuvo esa entrega de decir, ¿sabes qué? Dejo de lado, tengo tanto amor por Dios que supero incluso la barrera intelectual. No porque no sea útil, al revés, es muy útil, todo el año estamos el pueblo del libro, el estudio de la Torah, el profundizar en nuestras fuentes, pero un día al año superar incluso la barrera del intelecto para pegarse al máximo. Una persona que está apegada de forma intelectual, le está faltando algo en su conexión, porque también es una relación, como decimos en el ejemplo de la pareja, una relación intelectual, porque me conviene, porque hago, porque estoy bien. Pero esa unión plena surge cuando uno supera incluso la barrera del conocimiento. Bueno, de hecho, nuestros sabios dijeron que uno de los modos en el cual una persona puede conocer al otro, con cuestiones de dinero, cuestiones del enojo, y también cuando está pasado de copas, y tiene que ver con lo que decíamos antes, que el tema del yain y el sod, digamos, lo que la persona tiene adentro va a salir, cuando está desinhibido, va a salir lo que la persona realmente es, y de verdad que es, cualquiera que haya disfrutado una festividad de Purim en la casa de algún Talmid Jajam, de alguien sabio en Torah, es impresionante. Generalmente esta gente como que está más liberada, no digamos que está más suelta y se siente más relajada, y son como un manantial de muchos hidushim, muchas novedades en Torah y distintas posturas. Estamos hablando de gente que sabe, por eso en realidad esto es más que recomendable. Poder pasar Purim, obviamente con amigos, eso siempre uno puede juntarse a quizá tomar algo, estar más relajado con amigos, pero disfrutar de alguien que de verdad ha trabajado su interior y verlo en una situación así como más desinhibido y donde está cumpliendo una mitzvah, como decía recién, expresando su manera emocional de relacionarse con Dios
y sale lo que tienen adentro, es impresionante. De verdad es súper recomendable. Cualquiera que esté mirando, más que recomendable, además de juntarse con amigos, si pueden pasar Purim. De hecho, se acostumbra también, las casas de los rabinos están abiertas, las puertas están abiertas en Purim. Vale la pena detenerse unos minutos en... Pregúntenle primero, después digo, no, me dijeron que podía pasar, pero por lo general van a ser bastante receptivos. Pero cuando una persona tiene contacto con alguien que en su interior ha trabajado su relación con Dios y ha estudiado y lo escucha en estas situaciones, es de verdad un placer. Seguro. Y es un placer que para cerrar nos lleva a imitarlo también. Y como dijimos, también nosotros, no ser constantemente esa persona externa que quiere demostrar, sino que realmente un día al año tengo que bajar esa barrera, mostrarme cómo soy. Y quiero que ese ser como yo soy sea como yo quiero que sea. Entonces, trabajar ese interior para que podamos llegar a Purim y al año entero y a nuestra vida por completo mejores que antes. Entonces, tengamos adentro un secreto oculto que sea completamente mostrable y que sea fuente de inspiración para los demás. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por las preguntas que hicieron llegar. Me parece que está bueno este mecanismo de plantear cuál va a ser el tema que vamos a estar hablando, así puedan llegar a consultas. Como decimos siempre, suscríbanse, síganos, nos ayuda un montón, cuéntenle a la tía, a su amigo, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo episodio.